Saben, cuando pensamos en las escrituras, a mí me gusta decir, no tengo el porcentaje tan afinado, pero tengo la sensación definitivamente de que cuando pensamos en las escrituras, aproximadamente el 25%, me animaría yo a decir, el 25% de las escrituras hablan acerca de tarea y de misión, hablan de lo que hay que hacer, hablan del propósito de Dios y lo que tenemos que hacer para alcanzarlo, desarrollarlo, vivirlo y experimentarlo. Y yo me animaría a decir que el 75% restante habla de relaciones. Habla de la relación, de todos los tipos de relaciones. Habla de relaciones laborales, habla de relaciones románticas, habla de relaciones familiares, habla de relaciones ciudadanas, habla de la relación con el mundo espiritual, habla de la relación con el mundo terrenal. Las relaciones están en todas las escrituras. Y es muy interesante, yo te invito a que vos te pongas algunos lentes que te sirvan a mirar la Biblia como un libro que habla especialmente de las relaciones. Yo quisiera hacerte notar que las relaciones es algo que nos cruza a todos nosotros, no podemos eludir las relaciones. Desde que somos muy pequeños, que definitivamente, perdonen, me corrijo, desde nuestra concepción somos el fruto de una relación, para mal o para bien, como haya sido la relación que haya sido entre papá y mamá, somos el fruto de esa relación. Vivimos durante un tiempo interesante dentro del vientre de nuestra mamá, probablemente en la relación más íntima y en la ligación más grande que puede existir entre dos seres humanos. Llegamos al mundo al mundo cuando pasamos por el canal de parto y entramos en un mundo completamente lleno de relaciones, y a partir de ahí las relaciones se fueron extendiendo a lo que se te pueda ocurrir. Las relaciones son tan importantes que si nosotros nos aisláramos, nos llevaríamos puestas las relaciones dentro de nuestra cabeza. Ahí donde fuéramos, aquel desierto al que fuéramos o aquella isla desierta a la que fuéramos, nos llevaríamos adentro de nuestra cabeza a nuestra tía, a nuestro tío, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros seres queridos, a nuestros seres aborrecidos, pero nos los llevaríamos puestos, ¿no? Y se nos hace muy difícil concebir la vida sin alguien con quien relacionarnos, a tal punto que cuando nos quedamos solos, lo más probable, algunos tenemos la costumbre de hablar solos, pero si te quedás solo, seguramente hablarás con vos mismo, ¿no? Así que las relaciones son algo que es parte de la vida humana, y a mí me animo a decir que definitivamente Dios nos diseñó relacionales. No hay con qué darle a eso, ¿no? Ahora bien, algo que a mí me parece interesante, y yo tengo que ir como muy rapidito, me encantaría hacer procesos reflexivos más prolongados, pero bueno, tengo que exponer más rápido. En ese sentido, para mí es interesante observar que cuando la Biblia nos revela el desafío de las relaciones, nos insta, nos anima, nos desafía, y además yo diría de parte de Dios hay directamente un principio claro de que esas relaciones sean vividas desde el amor. Y esto es muy interesante porque creo que eso hace que vos y yo pensemos, si somos seres relacionales y la Biblia nos habla acerca de que esas relaciones deben ser vividas y experimentadas desde el amor, la pregunta que vos y yo deberíamos hacer es, ¿qué es el amor y qué son las relaciones y qué es el amor para las escrituras? Y yo quisiera invitarte que si hay dos cosas, estés donde estés en la altura de tu vida y en la altura de tu conocimiento de la fe en Jesucristo, no dejes de pensar y reflexionar en estos dos temas, ¿no? ¿Qué es la fe y qué es el amor? Déjame decirte algo como para disparar algo que debe ser una búsqueda muy importante. Quiero decirte que lo que la sociedad nos presenta como amor en líneas generales dista muchísimo de lo que las escrituras nos presentan como amor. El concepto del amor es un concepto, creo que el idioma castellano no le hace mucho favor, le hace que las cosas se enreden bastante para entender lo que tiene que ver con el amor. Y tengo que hacer un pequeño apartado acá, porque si hablamos de relaciones es imposible no hablar de amor. Como lo tengo que decir, lo digo así como rapidito, si yo tuviera que definir el amor, me gusta mucho lo que Josh McDowell hace acerca de su presentación sobre el amor,
y para sintetizarlo y un poquito como tamizándolo por Germán, pasándolo por el filtro de Germán, lo que sale es esto. Creo que el amor es una conducta, no una mera emoción, es una conducta, y esto para mí es muy importante. Las emociones, la verdad es que si el amor fuera una emoción, sería bastante complejo entender cómo hace Dios para mandarnos, para darnos un mandamiento que nos obligara a cambiar emocionalmente. El cambio emocional es muy difícil de hacerlo a puro deseo. El cambio de conducta, que también es difícil, no lo niego, pero es otra cosa. O sea, yo puedo obedecer mucho más fácil el cambio de una conducta que el cambio de una emoción. Si yo ahora te digo, odia al que tenés al lado, y vos te quedás como desencajado, porque realmente ¿cómo empezarías a obedecer ese mandamiento? Pero si yo te digo, mira, levántate de la silla y volvete a sentar, es fácil, vos elegís si obedecer o no obedecer, pero es una conducta y de alguna manera es mucho más sencillo ponerla en práctica. Bueno, el amor para las Escrituras, especialmente este amor del que la Biblia nos quiere enseñar, es una conducta. Y si lo tengo que definir, me gusta hacer uso de otras 3 conductas, que son valoración, respeto y cuidado. La valoración, el respeto y el cuidado de alguna manera me dan sentido o le dan definición a lo que creo que la Biblia trata de definir como amor, a lo que la Biblia expresa. De hecho, Dios llegó a la cruz a través de la persona de Jesucristo porque te valoró. Si no te hubiese valorado, ¿para qué hubiese venido a la cruz? Sos tan importante para Él que vale el precio del sacrificio en la cruz. Te valoró. Pero no solamente te valora, sino que además te respeta. Fíjate que te valora muchísimo, es capaz de morir en la cruz por vos. La Biblia dice que Cristo fue levantado para atraernos. La Biblia no dice que Dios nos obligó a estar con Él, sino que lo que nos dice es que eligió la seducción del sacrificio por amor. Y en esa seducción respetuosa nos invita a la relación. Así que Dios nos valora, nos respeta, y gracias a esa valoración y a ese respeto nos cuida. La verdad es que es muy difícil cuidar algo que no se respeta, y es muy difícil respetar algo que no se valora. Y cuando pensamos en algo que se valora, se respeta y se cuida, estamos pensando en algo que amamos, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Ahora, para mí es muy interesante porque lo que la Biblia va a decir es el amor tiene que estar en la esencia de todas las relaciones. Y déjame decirte esto de la manera más categórica y fuerte que te lo pueda decir. El amor que la Biblia te hace abrazar es amor para tu esposa, para tus seres más queridos, para tus hijos, y es, no sé si aquí tenemos a alguien que sea verdulero, por favor, con esto no se sienta minimizado, pero es para el verdulero de la esquina también, ¿sí? Es decir, la Biblia de alguna manera piensa en una sociedad donde los hombres y mujeres se aman, y se aman a pesar de todo. ¿Por qué se aman? Porque se valoran como seres humanos. El simple hecho de que el otro sea un ser humano, el simple hecho de que sea creación de Dios, nos invita a valorarlo. Y como lo valoramos, lo respetamos. Ahora bien, esto es muy interesante, y aquí quisiera terminar como este primer punto, que uno dice, bueno, Germán, yo puedo valorar a todo el mundo, no hay problema, valoro a mi vecino, valoro a mi esposa, y valoro al último malayo que vive en Malasia. No me importa, ¿no? Está bien, porque es ser humano, y lo valoro, se acabó, ¿no? Dije malayo, como podría haber dicho al último norteamericano que vive en Norteamérica, ¿no? Lo valoro, está bien. Y puedo decir, lo respeto también, como el considerarlo ser humano, lo respeto, pero Germán, por favor, no me digas que lo cuide, porque ¿cómo voy a hacer para cuidar a toda la humanidad? Y vas a estar en lo cierto. Es prácticamente, es decir, llevar a la práctica esa idea sería imposible. Por eso la Biblia nos regala un concepto que es maravilloso, que es el concepto de prójimo. Entonces la Biblia te dice, en tus relaciones, vos tenés que, de alguna manera, valorar y respetar por el simple hecho de la condición de ser humano. ¿Cuándo ponemos en práctica, en acción ese amor? Cuando alguien se nos vuelve prójimo, ¿no? Por eso la Biblia va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es en un momento extraño de la vida de aquel samaritano,
que yendo de un lugar al otro, se encuentra con una masa amorfa de un hombre totalmente golpeado, se detiene en el camino, mira y dice, ¿qué es esto? Y de repente ve que se mueve y quizás se haya sobresaltado, ¿no? Y lo miró y lo vio todo ensangrentado y dijo, ¿es un animal? No, no es un animal, es un hombre. Se ve que de alguna manera también distinguió que no solamente era un hombre, era un judío, pero lo distinguió más hombre que judío, evidentemente, porque se compadeció de aquel hombre tan golpeado y lo valoró como ser humano. Lo consideró más importante que su agenda, lo consideró más importante que su tiempo y lo consideró más importante que su dinero, porque lo tomó, lo cuidó, lo guardó, lo llevó e invirtió dinero de su bolsillo para su cuidado. Cuando termina el relato del buen samaritano, el Señor Jesús dice, ¿quién es el prójimo para este hombre todo golpeado? ¿No? Es interesante eso, porque evidentemente la decisión del prójimo es una elección personal. Esto para mí es muy interesante. Hoy me pasó algo que me pareció ilustrativo de esto. Me tocó llevar el auto al mecánico, ¿no? Y al llevar el auto al mecánico saqué la cuenta de lo que más o menos me podría salir y me di cuenta que probablemente tenga que, probablemente, no le voy a decir que tengo que dejar un ojo, porque no, pero más o menos, ¿no es cierto? Creo que va a ser una inversión importante. Y al momento de eso dije, bueno, le voy a llevar el auto, le voy a pedir que me lo presupueste, pero cuando saque el auto no sé si lo voy a poder pagar todo lo que me va a salir. Entonces pensé, qué macana, porque le voy a llevar al mecánico, el mecánico va a invertir tiempo, va a invertir dinero, probablemente dinero porque podría haber estado trabajando en otro trabajo que le sea rentable. Le voy a sacar el auto y cuando me dé el precio no sé si se lo voy a dejar para que me lo arregle. Y cuando hice esa evaluación dije, qué mal, no es justo para mi prójimo, porque de repente a este mecánico al que realmente casi ni conozco, la vida me lo vuelve prójimo, me lo vuelve próximo, y entonces yo quiera o no lo quiera aceptar, él se vuelve prójimo para mi vida. Y entonces la Biblia es clara para mí, Germán, tenés que valorarlo, lo tenés que respetar y lo tenés que cuidar. Es un desconocido total para mí, pero entonces yo pienso y digo, y aquí aplica la regla de oro, ¿no? Hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos mismo. Entonces yo digo, yo tengo que pagarle por la revisión del auto. Entonces, cuando lo llamo y le pido el turno, le digo, yo quisiera que vos me lo revises, me digas cuánto me sale, todo, pero yo quiero decirte algo. Quiero que vos me cobres la revisación. Porque no sea cosa que a mí me pase cualquier cosa y yo no te lo llevo para que vos me lo arregles. Entonces me parece que es justo y es honrar tu tiempo y tu trabajo que yo te pague por la revisión. Cuando lo llevo hoy y le termino pagando, él me mira así y me dice, yo no te iba a decir nada de esto, me dice, pero te digo algo, si me traes el auto para trabajar, yo te descuento esta plata, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante eso, porque de eso se trata el código de las relaciones. Cuando alguien se te vuelve prójimo, el desafío es valorarlo, respetarlo y cuidarlo. Ahora bien, esto para mí debería ser clave para nosotros, debería ser clave para todo discípulo de Jesús. Hay días que me sale mucho peor de lo que lo conté, ¿eh? Esta la verdad que me salió bárbara y estoy muy contento conmigo mismo. Hay otros días que no me sale tan bien, pero creo que ese debe ser el norte de toda aquella persona que trata de asumir los principios de las Escrituras y del reino para su propia vida. Ahora, eso para mí debe ser aplicable a cualquier relación. Lo que significa, por ejemplo, que deberíamos esforzarnos por ser amables cuando entramos en cualquier comercio, o deberíamos ser amables con cualquier persona que se nos acerca. Me encanta decirle a los adolescentes, mirá, hay un momento en el que te guste o no te guste, la vida, y a mí me gusta pensar que Dios te hizo prójimo de tu profesora de geografía. No sé cómo te cae tu profesora de geografía, pero resulta ser que tu profesora de geografía se volvió tu prójima. Y la Biblia es clara, es muy clara. Si es prójima, entonces la tenés que valorar, respetar y cuidar, ¿no? Ahora bien, eso para mí es la general de la ley, por decirlo de alguna manera, para cualquier relación. Pero la Biblia nos regala otro desafío en otro tipo de relaciones, que un poquito por mi profesión de psicólogo social
para diferenciarlas me gustaría llamarlas vínculos, ¿sí? Que nos propone otra cosa, ¿no? El vínculo, yo diría que es una relación de tipo profunda, es una relación de otro tipo, de una relación más intensa. Y aquí valga interesante aclarar esto. Yo creo que si Dios quiere que nos esforcemos en las relaciones, es porque en el diseño original de Dios, las relaciones te enseñan como ninguna otra cosa puede enseñar. Los aprendizajes más profundos de la vida, sin ningún lugar a dudas, se hacen a través de las relaciones. Y esto para mí es muy importante. Hay dos movimientos que te enseñan en las relaciones. Uno es el movimiento amplio. ¿Qué significa esto? Abrirte al desconocido, abrirte al distinto a vos, abrirte a la persona que de repente quizás vos nunca te juntarías por iniciativa propia, ¿no? En estos tiempos de pandemia, yo digo que nos tocó vivir como iglesia lo que a mí me gustó llamar la redención de la lotería. Voy a explicar ahora por qué. Porque cada miércoles, y aquí tengo algunas de mis hermanas favoritas que se juntan juntamente con la iglesia cada miércoles a la noche, tenemos la posibilidad de tener un tiempito muy breve de apertura, alguien que hace una reflexión muy breve, y luego, a través de la lotería de los grupos de Zoom, vamos cada uno a salas y no sabemos con quién nos vamos a encontrar. No tenemos idea. Es simplemente una situación azarosa la que nos pone con un hermano, en algunos casos que hasta este tiempo de pandemia, por ahí hasta nos era totalmente desconocido, ¿sí? Y es en ese encuentro con el desconocido que descubrimos cosas increíbles en esa amplitud de las relaciones. Es triste cuando nosotros nos quedamos encapsulados solamente en ese grupo en el que nos sentimos cómodos, con el grupo con que nos gusta estar, y no nos permitimos abrirnos a otro tipo de relaciones. La amplitud en las relaciones, encontrarse con otros grupos étnicos, encontrarse con hermanos de otras denominaciones, encontrarse con hermanos de otras congregaciones, encontrarse con las personas que no tienen las mismas características que tengo yo, que no tienen la misma edad que tengo yo. ¡Wow! Eso es muy, muy, muy rico. Pero el otro movimiento es el movimiento profundo, y para mí aquí entran lo que a mí me gusta denominar vínculos. El vínculo es distintivo, y si yo tuviera una manera de mostrar o de ilustrar dónde radica la diferencia, la mejor manera que tengo para hacerlo es la siguiente. A decir verdad, vos y yo, lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, hay un dicho por ahí que dice, cada persona es un mundo, ¿no? Y la verdad es que es cierto, adentro nuestro viven tantas cosas que no son accesibles a la mirada del otro, ¿no? ¿Cómo será Germán en la intimidad? ¿Cómo será Germán con sus hijos? ¿Cómo será Germán con su esposa cuando nadie lo ve? ¿Cómo será Germán consigo mismo cuando nadie lo ve? Es un mundo, ¿no? Y de alguna manera, para no pensar tanto en mundos y llevarlo a un contexto más chiquito, creo que cada ser humano es como una pequeña isla, ¿no? Una isla que forma parte de un archipiélago, no estamos tan lejos, salvo aquel que se quiere alejar y aislar cada vez más, ¿no es cierto? Pero en líneas generales somos islas recorridas por ríos que nos rodean, y de alguna manera siempre nos vemos necesitados a intercambiar cosas con el otro por la propia supervivencia, ¿no? Y es en el mundo exterior en que salimos a buscar en el otro cosas que nos nutran y que nos hagan crecer. Y como islas, ahí estamos tratando de comunicarnos, ¿no? La mayoría de las veces nos comunicamos levantando la voz y tratando que el estruendo del río no nos tape y poder hacer contacto con el otro. Claro, en medio de todo eso hay un montón de ruido. Las mejores relaciones han construido como algún sistema de botes o de lanchas, ¿no? Que hacen que vayan y lleven cosas, y entonces podemos fluir de esa manera, ¿no? Las relaciones en general son eso, como si fuera una experiencia de comunicación entre islas que en el mejor de los casos alcanza la posibilidad de comunicarnos a través de lanchas. Voy a volver sobre este concepto. Pero el vínculo
tiene una diferencia. El vínculo es una relación donde dos individuos, dos islas, se ponen de acuerdo y dicen, che, nosotros nos queremos mucho y nos hacemos tanto bien, y la verdad que es una pena tener que andar a los gritos por arriba del río, y andar teniendo que tomar una lancha, y que te salpica, te moja, te molesta. Bueno, hagamos algo más lindo entre nosotros dos, ¿qué te parece? Y entonces alguien dice, sí, me parece una muy buena idea, me encanta, me encanta, me encanta, dale, vamos para adelante. ¿Qué hacemos? Hagamos un puente. Entonces el vínculo es una relación de dos islas que se proponen hacer un puente entre sí. Dicen, no, hagamos un puente. Basta de lancha, basta de andar gritando por arriba del río, basta de esto tan complicado. Hagamos un puente donde las cosas fluyan entre vos y yo, y vos me des de lo tuyo. Entonces vos tenés mandarinas y me mandás mandarinas, yo tengo manzanas, te mando manzanas. Y así uno empieza a compartir experiencias, conocimientos previos, y se empieza a dar un intercambio fluido a través de ese puente, y la comunicación se afina, se mejora, y entonces la cosa empieza como a crecer. La Biblia tiene un apartado para este tipo de relaciones. Uno de los vínculos que claramente la Biblia nos desafía y nos enseña es el vínculo matrimonial, por ejemplo, ¿no? Es el vínculo donde definitivamente decimos vamos a poner un puente, y dos personas, islas ellos, dicen no queremos ser más islas, ¿no? Entonces ya empiezan a hacer como un puente lo suficientemente ancho como que para que a la vista de los demás casi ya no parecen dos islas, casi parece una sola isla, ¿no? Que está tan unida y tan juntadita que ya casi no parece una isla, ¿no? No parecen dos islas, parece una sola. De hecho, la Biblia casi que nos anima a eso, casi como que podríamos parafrasear los textos que hablan del matrimonio y decir, y los dos serán una sola isla, ya no serán dos islas, ¿no? Pero la Biblia no solamente habla de este aspecto del matrimonio, habla de las relaciones de hermanos, de fraternidad, de esa fraternidad de cuidado, de protección, de cuidado. Y aquí aparece todo lo que para mí tiene que ver con esto de los hermanos, pero no de los hermanos del miembro número 574 de una congregación, de ese hermano que conoce tu vida, sabe en lo que estás, te acompaña en oración, pelea con vos, sirve a tu lado, es la persona que va a estar cubriéndote, le va a poner el pecho a las balas, es tu comunidad más cercana, más accesible. Empieza a aparecer no solo la fraternidad, empieza a aparecer la amistad en esas relaciones, ¿no es cierto? Y de hecho, Hebreos 10, 23 a 25, hablan de esto de estimularse al amor unos a otros, ¿sí? De modo, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y aquí para mí es muy interesante ver que en el contexto del congregarse no tiene que ver con asistir a cultos, sino que tiene que ver con armar un entramado vincular donde la otra persona sepa qué me está pasando y qué estoy necesitando y qué clase de estímulo estoy necesitando. Y el pasaje termina animándonos a exhortarnos unos a otros y animarnos unos a otros, especialmente sabiendo que estamos ligados a la esperanza del regreso de Jesús. Entonces el vínculo es una experiencia más que interesante y se nos desafía a tenerla. Y no solamente está lo matrimonial, no solamente está la fraternidad de esta historia, sino que además la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice, consideren a los que los han antecedido en la fe para contemplar sus enseñanzas y su estilo de vida, ¿no es cierto? Estoy parafraseando Hebreos 13, 7. Es decir, también ahí aparece el vínculo de ligarte a personas que por su espíritu servicial y su sabiduría adquieren determinada autoridad. Hoy nos gusta utilizar la palabra mentor. En otro tiempo hemos utilizado la expresión de hermano mayor, hemos tenido corrientes denominacionales que han utilizado la palabra coyuntura, ¿sí? Esa cuestión de la ligazón, ¿no? Con otro ser humano que realmente nos alienta, nos orienta y nos inspira con su estilo de vida y con su fe. Ese vínculo
es un vínculo más que importante. Y yo quisiera hacerles notar que de alguna manera Jesús nos envió a amar al mundo, nos envió a ser sus discípulos y a formar parte en la comunión con otros discípulos de él, y nos envió a ser discípulos, ¿no? Que no es otra cosa que enseñarle a otros que existe aquel maestro que quiere enseñarte el 25% acerca de tarea y misión y el otro 75% restante acerca de relaciones, ¿no? Entonces, ese es el desafío precioso. Ahora bien, cuando pensamos, y aquí viene el elemento, este componente de la digitalidad, y aquí a mí me gustaría hacer una salvedad y quizás hacerles una corrección casi gramatical o idiomática, no sé cómo llamarlo, me parece importante hacer una diferencia entre una conexión o un mecanismo relacional digital y lo virtual. Yo he casi como eliminado la palabra virtual de mi léxico, porque lo que vos y yo estamos viviendo en este momento, no sé qué te parece a vos, pero para mí no tiene nada de virtual, es definitivamente muy real, ¿no? Lo virtual es una experiencia que se parece más a los juegos virtuales, donde vos te convertís en un avatar y sos otra persona y tenés otro nombre y jugás un rol, etcétera, 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 etcétera. Pero acá no, acá de hecho hemos comprobado que de pronto la relación se ha vuelto más real que en los cultos de los domingos, porque los cultos de los domingos, como ahí Miriam comenta siempre que su pastor comparte, era una experiencia donde nos encontrábamos con la nuca de nuestro hermano y no sabíamos ni qué nombre ni apellido llevaba, le conocíamos más la etiqueta de la remera que el nombre y el apellido que llevaba. Y de repente nos encontramos en estas salas y le vemos el rostro, y lo vemos reaccionar frente a lo que decimos, y vemos si se duerme, o vemos si abre los ojos y le llama la atención, o si nos regala una sonrisa frente a lo que estamos diciendo, y esos espacios, por lo menos en nuestra experiencia de iglesia, terminan y empezamos a saludarnos, hola Marta, hola Gaby, se hace todo un enjambre de palabras que jamás experimentábamos en el cierre de nuestros cultos, ¿no es cierto?, presenciales. Y por un momento me reflexiono y pienso y digo, ¿qué se volvió más real? Porque de repente estas características de estos encuentros que nos regaló la pandemia terminaron siendo más que reales, ¿no? Y nos regalaron otra instancia y otro nivel relacional. Hemos tenido en nuestra congregación la experiencia de personas que han iniciado grupos de oración, de amigos de oración, mujeres y hombres que han dicho, che, no nos alcanza con una experiencia simplemente de culto para hacer iglesia, compartamos nuestras cargas, compartamos lo que nos pasa, hablemos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, contemos lo que nos cuesta, compartamos el dolor y compartamos la alegría, y oremos juntos, llevemos a Dios nuestras cargas. Y la verdad es que todo eso, en gran medida, se inició en el marco de los encuentros digitales, que virtuales, a mi manera de ver, no tienen absolutamente nada, absolutamente nada. Y creo ahí que hay toda como una instancia. Ahora bien, ¿qué es la digitalidad en el marco de las relaciones? Esto que desde alguna manera desde sociedades hemos presentado como la hiperconexión, ¿no? La hiperconexión no implica la hiperrelación, ni implica el vínculo. La conectividad no hace a la relación, no es que el hecho de estar conectado garantiza la relación. La relación es una experiencia que requiere la disposición del ser humano, y ni qué hablar el vínculo. A partir de esa instancia, es muy interesante darnos cuenta de esto. ¿Qué ha terminado siendo la hiperconectividad digital para nuestras relaciones? Una herramienta que puede ser maravillosa, una herramienta que ha posibilitado fenómenos más que fascinantes, como por ejemplo que se iniciaran hasta relaciones
amorosas, ¿no es cierto?, entre dos personas que iniciaron con el marco de la digitalidad. Puedo observar entre adolescentes y jóvenes desde mi ministerio cómo hay adolescentes que han encontrado por llamarlo de alguna manera, su alma gemela en la digitalidad. Su mejor amigo vive en Afganistán y juega el mismo juego que a él le gusta jugar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, es muy difícil juzgar, y yo diría que muy errado, juzgar que esa relación no es válida o es menor que una relación concebida en la presencialidad. Es distinta, tiene otras características, pero no me parece poco justo para aquellos que han enlazado su vida y han decidido armar el puente, a pesar de que estén a kilómetros de distancia. A ver, conozco personas que han decidido construir su acompañamiento pastoral a través de la digitalidad, y entonces son aconsejados y reciben oración y reciben estímulo a través con personas que están a kilómetros de distancia. Y insisto, no tiene nada de virtual eso, es inmensamente real. Lo que sucede es que el puente se ha decidido construir un puente. Y como no hay proximidad física, la digitalidad terminó siendo una herramienta para hacerlo. Pero lo que construye el puente es la vocación y la decisión de cada ser humano. Esto para mí es muy interesante para aquellos que lideramos y hacemos pastoral. Como iglesia jamás podremos generar puentes. Lo que hacemos es propiciarlos, podemos promoverlos. Como iglesias, al igual que la digitalidad, podemos proveer hermosas lanchas para que la gente se conecte de isla a isla, y podemos proponer un megáfono más grande para que la gente se conecte, pero el puente es una decisión de cada ser humano. Por eso es de gran importancia que la iglesia utilice sus canales de proclamación para enseñar lo importante de hacer puentes, ¿no? Porque yo no voy a poder hacer un puente por ustedes. Veo ahí a Mónica, no voy a poder hacer el puente por Mónica, va a ser Mónica la que va a tener que decidir armar el puente. Nadie lo va a poder armar por ella. Cuando nosotros aquí en Argentina compartimos, creo que por lo menos 3 puentes con la República de Uruguay, o por lo menos, o 2 o 3, ahora se me confundió. Pero el armado de esos puentes implicó un tratado bilateral donde las dos naciones se pusieron de acuerdo en invertir alguna suma de dinero y habilitaron las cabeceras para que ese puente se pudiera construir. De hecho, es muy interesante ver cómo muchas veces en las relaciones yo te propongo un puente y estoy dispuesto a construir un puente similar al de Zárate Brazo Largo o al de San Francisco, y del otro lado muchas veces recibo que hay un puente a lo Indiana Jones, ¿no? Con 3 palitos y mucha desidia para ser construidos. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga voluntad de armar un puente con vos, si vos no querés armarlo, no hay pastor carismático que te convenza, no hay organización de iglesia, no hay asado de los domingos que te convenza a armar un puente conmigo. No hay digitalidad ni hiperconectividad que te obligue a vos a armar un puente conmigo, porque el puente es una construcción desde tu mundo más interno. El vínculo es una construcción que solamente se puede dar desde lo más profundo de tu ser. Entonces, creo que ahí hay un desafío precioso, y creo que y aquí hay algo que a mí me parece importante. Yo creo que estamos saliendo de esta dependencia total de la digitalidad. Sin embargo, creo que la digitalidad hoy puede ser un instrumento maravilloso para profundizar relaciones y vínculos que nunca se van a dar por la presencia ni por la ausencia de la digitalidad. Se van a dar porque el ser humano llega a la conclusión de que Dios lo hizo relacional, de que es necesario construir buenas relaciones y buenos vínculos, y que esos vínculos necesitan desarrollarse para que cada uno de nosotros seamos personas saludables. Porque es imposible construir una salud,
una salud real en nosotros si no tenemos buenos vínculos, si no tenemos buenas relaciones, si no encontramos esos puentes por los que viaje el camioncito de la comunicación trasladando experiencias y todo eso. En ese sentido, creo, y con esto cierro, que uno de los grandes desafíos de la Iglesia es precisamente hacer un uso inteligente de la digitalidad que siga promoviendo los vínculos y siga promoviendo los vínculos desde una decisión humana de seguir creciendo en nuestra relación, ¿no? Y que eso nos provea crecimiento y nos provea esos nutrientes maravillosos que hacen que podamos crecer como seres humanos.